A ver. Sí, Hola, vamos. Ceci. Hola, Su, ¿cómo estás? Muy bien y contenta. Como ya te había adelantado, estoy bastante contenta porque he retomado contacto con Javier Bonomi. Eres un representante de las organizaciones de los nuevos ciudadanos en la zona de Cataluña y España, y es una persona muy representativa para nuestras comunidades en esa península. Tengo el placer de Mm. presentártelo a Javier Bonomi. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy Hola, contento Javier. de poder, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad es que muy contento de reencontrarnos y esta vez Gracias. pudiendo difundir un poquito lo que nosotros sabemos y nuestro conocimiento acumulado en más de 20 años de ejercicio aquí de los temas sociales y Mm. bueno, también que llevamos los temas de extranjería, así que en este sentido Claro que sí que sí. tenemos buena información para poder compartir con ustedes, ¿no? Qué Perfecto. bueno. Nos viene de maravilla porque tenemos muchas interrogantes. Tú sabes que muchos de nuestros, la mayoría de nuestros seguidores, pues son personas que viven en Europa y que son latinoamericanos y que definitivamente esta información les va a venir de maravilla. Hay cosas importantes a tratar y cosas con las que podemos contribuir de alguna manera en sus conocimientos. ¿No es así, Exacto. Susana? Sí, sí, sí. El tema pandemia. El tema pandemia ha desatado muchísimas emociones y sobre todo la voluntad de cambiar de país y de Ujú. emigrar. La pandemia, ¿cuál es el saldo de la pandemia? ¿Cuál es el resultado de la pandemia en temas de inmigración? ¿Ha surgido alguna nueva criticidad? ¿La ¿Qué ha situación se ha pasado? ¿Qué ha agudizado? sucedido? Ujú. La verdad que es muy importante hablar de la pandemia porque la pandemia fue un choque no solo sanitario, sino también social. Tengamos en ¿Cierto? cuenta que la inmigración, eh, una parte de ella ha dejado de poder venir porque se suspendieron vuelos, más la Ujú. que viene de Latinoamérica. Y también es verdad que ha profundizado la brecha social en España, en Cataluña concretamente, en España y en toda Europa, poniendo al frente de la atención a las personas a los inmigrantes. Cuando estábamos confinados, casi solo veíamos inmigrantes, no solo en nuestra casa, sino el Exacto. que nos traía la comida, el que nos atendía en el supermercado, el que realmente hacía las tareas administrativas y las tareas también respecto a la atención sanitaria, eran personas inmigradas, o sea que un poco tuvimos que convivir y la sociedad pudo afrontar esta pandemia gracias a la inmigración, ¿no? Es verdad que se abrieron nuevas oportunidades, es verdad que ahora en España hay más trabajo en el ámbito del cuidado de las personas, en el ámbito sanitario, y ese trabajo, lamentablemente, cada vez es más precario, más exigente, así que necesita miles y miles de nuevos y nuevas trabajadoras en el servicio doméstico o en el cuidado de personas. Se prevé que en España va a hacer falta más de 150.000 nuevos trabajadores en el área de cuidados, tanto en geriátricos como a nivel de trabajo en los domicilios. Y eso es un mercado laboral enorme que se abre para la inmigración, pero también hay que decirlo, que van a ser personas que van a tener trabajo, pero un trabajo mal pago y con unas Eso, exigencias enormes desde el punto de vista de los horarios, etcétera, tal etcétera. cual. Y hay predisposición de las autoridades. ¿Has notado, Daniel, que si hay algún tipo de consenso para poder facilitar la llegada de inmigrantes? ¿Hay algún tipo de política que se esté trabajando a nivel de gobiernos, de instituciones, de autoridades? La verdad es que hay una realidad que tiene que ver con la contratación en origen. Es algo un poco contradictorio porque es verdad Sí. que necesitan poder contratar personas, Ujú. pero no están los mecanismos administrativos para hacerlo. Quiere decir Ah, que solo las personas que se contratan son personas que han estado en forma irregular, en forma ilegal durante 3 años en claro. España, por ejemplo, y logran hacer sus papeles. Las contrataciones en origen, salvo muy excepcionalmente, que por ejemplo están trayendo ahora camioneros, conductores de camión desde el Perú, porque hacen falta conductores y entonces van y contratan en origen, pero son cupos muy específicos y lamentablemente la mayoría de contrataciones tienen que ver con personas que se quedan irregulares. Se calcula Ujú. que a España llegan 200.000 personas al año, de las cuales se quedan 100.000 y de estas 100.000
son personas que luego de 3 años va a poder hacer sus papeles. O sea que hay una regularización permanente de personas irregulares que luego entran al mercado laboral, ¿no? La verdad es que esto va a seguir pasando, van a seguir Sí, necesitando trabajadores y realmente nosotros desde Fedelatina, desde otros organismos, lo que hacemos es buscar herramientas para que las personas lo antes posible tengan su dignidad desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista familiar también, ¿no? exactamente. Por lo menos Esa es que una, tengan los servicios de sanidad y de educación, en el caso de que sean familias que traigan a niños pequeños, ¿no es así, Daniel? Que es lo La verdad esencial. que yo no lo sé en Italia, ¿no? Pero en España está muy garantizada la salud pública gratuita, Ujú. universal, quiere decir que cualquier persona que llega aquí enseguida saca su tarjeta sanitaria, se tendrá que empadronar, sacar su tarjeta sanitaria y ir al colegio. Esto se da casi Sí, automático. Lo que yo hablo es un paso más allá todavía, que es el hecho de poder trabajar en blanco, tener los papeles, el permiso de trabajo para no tener que estar en la comunidad sumergida, que lamentablemente es muy precaria y se paga muy mal, ¿no? exacto. cierto. De hecho, Javier, cuando vivía yo en Barcelona, era uno de los temas que recuerdo, se hablaba en Fede Latina, porque yo asistía a las reuniones que convocaba Javier Bonomi ya desde el año 2000, 2002, 2004. Oh, Una de las cosas interesantes que se hablaba en ese entonces era de las dos Barcelonas. La ciudad sumergida, como bien ha dicho ahora, que este término lo vuelvo a rescatar, y la ciudad pues que coexisten, estas dos realidades coexisten simultáneamente en el territorio y sin embargo pues es una gran pérdida de talento, es una gran pérdida de potencialidad cuando no logra ujú. emerger toda la capacidad de aquello que el inmigrante puede dar. Javier ha dicho una cosa muy importante, que es el trabajo en blanco. Es decir, cierto que será mal pago, como ha dicho Javier, cierto que tendrá unas ciertas situaciones que el negro tal vez sí te permita. Sin embargo, el trabajar en blanco te permite, por ejemplo, tener un historial de contribuciones de vista a una jubilación en el futuro, te permite acceder al crédito, te permite crecer. Te permite Alquilar crecer. un piso, un departamento con Tal la cual. nómina, claro, te Exacto. No hace ser entrar al invisible. mundo de la normalidad, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. De hecho, una de las partes más interesantes de la normalidad, y ahora que estamos en este mes de mayo y que es el mes del trabajo y demás, esto es muy importante. Yo quisiera hablar un poquito de la evolución del perfil del inmigrante, porque en la época en que yo vivía allí, normalmente los inmigrantes estaban asociados al servicio y cuidado de las personas, como ha dicho Javier. Ahora, por una cuestión contextual que ha sido la pandemia, tal vez se abre nuevamente este tema. Sin embargo, hablando en términos generales, ¿ha evolucionado el perfil del inmigrante latinoamericano en España? Antes era solamente a servicio, ahora tal vez hay emprendedores, hay gente que da trabajo a otra Sí. gente. ¿Ha crecido el inmigrante en España? La verdad que sí, ¿no? Es tanta gente que llega que según la situación de cada país llega muchísima gente emprendedora. Desde hace varios años que se abrió la puerta para colombianos y peruanos que no necesitan un visado obligatorio de turista. Quiere decir que están llegando muchísimas personas de esos países que ya eran emprendedores en sus países y que ahora aquí están iniciando trabajos, están abriendo empresas y realmente se ve realmente al inmigrante también como inversor. Es verdad que ese servicio en el cuidado de personas, servicio doméstico, se sigue viendo claramente en mujeres que llegan, por ejemplo, de Centroamérica, de Honduras, personas que también llegan, por ejemplo, de Paraguay, pero recordemos que países como Bolivia, países como Ecuador, tienen un visado obligatorio para venir que se les hace muy difícil, ¿no? Es Ujú. verdad que también está emigrando mucha gente de Sudamérica, de Argentina, de Chile, y entonces estas realidades hacen de que sea mucho más variado. Muchísimos médicos, por ejemplo. Ujú. España, en el único ámbito donde se cubre exactamente la proporción de inmigrantes y personas locales, recordemos que en España hay más de 1 millón de personas inmigrantes, que es el 14% de la población, y este mismo porcentaje hay en médicos. Quiere decir que miles y miles y miles de médicos están viviendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí hace falta médicos, pediatras, de diferentes Exacto. especialidades, porque los pocos que hay aquí realmente marchan a trabajar a otros países de Europa porque se paga muchísimo mejor. Quiere decir que hay profesionales altamente capacitados, formados en nuestros países, muchas veces pagados por nuestros mismos gobiernos, que están viniendo Claro. aquí
y que a desarrollar su actividad profesional. O sea que realmente vemos profesionales de todos los ámbitos y cada vez más en nuevas tecnologías también es un área que se nutre muchísimo de diseñadores, de informáticos de Latinoamérica. Así que esto es un día a día. Yo solo hablo de Latinoamérica, imagínense la cantidad de otros países que nutren de gente. Ahora están llegando miles de ucranianos, gente que viene de Europa del Este, gente que viene incluso de Rusia o de tantos lados que tiene una formación altísima, ¿no? Altísima, altísima, y cubre las expectativas del mercado. Recordemos que en España, en la zona rural, en los pueblos, son situaciones bastante complejas porque hay familias viviendo en el lugar, pero carecen de servicios asistenciales básicos. Faltan médicos, lo dicen muchas veces, ¿no? Falta personal sanitario, se quiere repotenciar esas zonas y todo ese personal nuevo, esa gente que llega con una preparación tan alta, podrían cubrir tranquilamente esas expectativas. Sí, sí, lo podrían cubrir perfectamente. A veces nos da un poco de pena porque se vacían en nuestros países, lamentablemente, que están expulsando de muchas formas a su población. Y entonces gente muy formada, en vez de hacer crecer a nuestros países, lo que hace es marchar, lamentablemente. Bueno, como hemos hecho muchos de nosotros que al final, por la razón que sea, terminamos viviendo en este lado del mundo. Es verdad que lamentablemente en muchos de los ámbitos se está apareciendo el modelo que se está instaurando aquí, muy bien como mencionaban, el hecho de que haya dos Barcelonas, dos Españas, dos sociedades absolutamente divididas, la clase media de alguna forma está desapareciendo. Hace años, hace 10, 12, 15 años, hablábamos de los 1000-euristas como personas afortunadas que llegaban a ganar 1000 euros y ahora el salario mínimo es 1000 euros y con 1000 euros, lamentablemente, que la gente no llega a fin de mes. Y si vamos al ámbito de la mujer, el 34% de las mujeres tienen media jornada, quiere decir que cobran 500, 600 euros. Cuando hablamos de mujeres inmigrantes, estamos hablando de esos ingresos que evidentemente son absolutamente mínimos para poder sostener una casa. Entonces, en este sentido, sí que hablamos de precariedad en la mujer inmigrante, que hablamos de precariedad cuando son jóvenes de origen inmigrante, tienen el doble de tasa de abandono escolar, de riesgo de exclusión social. O sea que tenemos que trabajar mucho porque si no, la tasa de paro juvenil, que llega al 30% a nivel general, cuando hablamos de inmigrantes, llega al 40%, al 35%, al 40%. Según qué colectivo, se habla del 60-70%, si son chicos jóvenes, por ejemplo, de origen árabe, de origen marroquí o de otros países africanos, realmente llegan a una tasa de desempleo enorme. Entonces, lo que hay que hacer realmente es generar herramientas para que no haya gente que quede en el camino, porque ya conocemos bien en nuestros países que cuando hay precariedad y cuando hay exclusión social, es peligroso, no solo para las personas que lo sufren, sino que toda la sociedad digamos, se entra en riesgo y entonces lamentablemente se vive mucho peor cuando no hay un salario digno. Javier, has hablado de políticas, has perfilado lo que son los lineamientos de políticas de acción en el tema de la inmigración. Entonces, Javier, me viene de natural la pregunta hacerla. ¿Existe la posibilidad en España que los inmigrantes puedan participar activamente de la vida política, no únicamente ejerciendo el derecho al voto, sino como candidatos? Es decir, responsabilizándose, porque esto hay que decirlo, se responsabiliza el inmigrante a través de su participación activa del desarrollo del territorio donde se encuentra. La verdad que te agradezco muchísimo esa pregunta porque es muy pertinente en el sentido de que tenemos que tener la voluntad de participar políticamente, pero también nos tiene que dejar. Es como un lado de la moneda y el otro, ¿no? Es verdad que los partidos políticos hasta ahora han sido muy simbólica la participación de personas migradas, sí que las hubo, pero imagínate que Barcelona, por ejemplo, tiene el 28%, se llegó en esta semana al 29% de personas no nacidas en España. Prácticamente una de cada 3 personas que uno ve en nuestra ciudad son personas extranjeras, personas no nacidas, que ya tienen alguna nacionalidad, etcétera, pero aquí no llega ni al 1%, no hay ni un concejal inmigrante, prácticamente ninguna persona en los gobiernos son personas de origen migrado. Entonces, realmente hay un déficit enorme
es multifactorial. Por un lado, lo que mencionabas muy bien, la voluntad del mismo inmigrante de participar, y por otro lado, que le abran las puertas. Aquí los que ya estaban, digamos, en los distintos grupos de poder acomodados, unos que representan los sindicatos, unos que representan el feminismo, otros que representan a la juventud, etcétera, 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 se han ocupado todos los puestos. Entonces, cuando llegan las personas inmigradas, prácticamente en las listas siempre quedan últimos o es insignificante. Es verdad que muchos de nosotros podemos votar y que no lo hacemos. No lo hacemos no por falta de interés en votar, sino porque ninguno de los candidatos, o casi ninguno de los candidatos, cubre nuestras expectativas. Aquí en Barcelona, de hecho, en las últimas elecciones municipales, muchos inmigrantes votaron a la actual alcaldesa porque la actual alcaldesa decía representar los intereses de la gente que alquila, de los más pobres, esto, lo otro. Pero bueno, como tantas cosas más, nos fuimos defraudando con el tiempo y ahora mismo tenemos que volvernos a ilusionar con algún candidato o si no intentar influir para que los partidos políticos pongan en sus listas, no en los lugares de no salir, sino en algún lugar que alguna persona pueda realmente entrar a algún tipo de representación y que no sea de aquí de toda la vida, porque al final, tanto las televisiones, los partidos políticos, las universidades, todos los lugares de élite, digamos, son lugares donde no hay inmigrantes. No, efectivamente, efectivamente, porque los inmigrantes, la fuerza de muchos de los inmigrantes que tenemos ya la nacionalidad, somos muchísimos. Es una cantidad impresionante, una fuerza de voto bastante representativa y que podría tranquilamente permitir ganar alguno de estos partidos que se presenten en las futuras elecciones. Así que definitivamente deberíamos contar con algún tipo de participación. Creo yo que se tiene que tener en cuenta esto en las próximas elecciones, Daniel, definitivamente. Sí, sí. La verdad que sí, nosotros estamos intentando impulsar esto. En mi caso me siento muy contento porque, claro, como argentino que soy, pero tengo un pasaporte italiano, otro español, así que me puedo votar en varios sitios a la vez. Así que en ese sentido sí que lo haré y lo sigo haciendo con mucha ilusión. Y realmente es lo que tú estás diciendo, ¿no? Tratar de ir mejorando, ¿no? Ir mejorando e ir haciendo que participemos más activamente, ¿no? Claro que sí, definitivo. Uno de los temas Tengo el pequeño aquí conmigo que hago conciliación familiar. ¿Cómo se llama? ¿Teo? ¿Teo? El Teo. El Sí, Teo. sí, Ay, el Teo. Saluda, Teo, cariño. Saluda. Hola, Teo, ¿cómo estás? Teo, cariño. Muy bien, él Hola, está Teo. con su juego, claro. Hoy en día los niños se ponen y solo juegan con el ordenador, con el... Pues claro, saben más que nosotros. Te lo vamos a Sí, decir. de eso no lo que dudes. nos salude, que es un placer tenerlo en el Cintruco, Teo. Déjalo ahí. Ahí está, Teo, saluda, cariño. Saluda, que dicen que siempre Venga, los Teo, Está entretenido ahora. ganan la cámara totalmente. Exacto, Sí, Susana, pero es interesante lo que nos cuenta Daniel, porque tú desde Roma también tienes una perspectiva importante de lo que es la participación de los inmigrantes en esa sociedad, ¿sí? Bueno, decir, yo te quiero en ese sentido simplemente hacerte un apunte antes que comentes el tema, de que aquí, yo ya vengo de Argentina, que había un colapso absoluto en los consulados italianos, pero bueno, el de aquí de Barcelona es el segundo de todo el mundo con más italianos y realmente es totalmente terrorífico la forma como nos atienden a los ítalo-latinoamericanos, porque pusieron unos días para atender en español, qué casualidad, para saber que íbamos nosotros los latinoamericanos con pasaporte italiano y aquel día nos atienden, bueno, bastante de forma deficiente. Y hoy en día para sacar un pasaporte italiano, una renovación, se tarda entre 6 y 8 meses. O sea que realmente esperemos que pongan más recursos desde Italia y que traten mejor a los italianos en distintos lados del mundo, ¿no? Pero claro. Pues mira, no es por nada, pero creo que tengo alguna posibilidad de hacer llegar esta palabra. A partir del día. Sí, tú tranquilo, luego hablamos. Dale, con mucho gusto. Claro que pero, sí, es importante. Lo que te quería comentar, por ejemplo, aquí en Italia ha existido la figura del consejero adjunto, es decir, una especie de regidor adjunto en la alcaldía, porque se ha entendido que la participación del inmigrante tiene que comenzar precisamente por lo que te decía antes, por el territorio local, en el ámbito de las administraciones locales. Yo creo que podría ser un buen paso, un buen primer paso.
el poder hacerlo, pero ya como una suerte de reglamentación de participación activa ciudadana. Hubieron estos regidores adjuntos, participaron, cierto es que no tenían presupuesto, no tenían una, Bueno, lo bueno, sabemos, lo lo sabemos. lógico. Pero sí sirvió para una cosa, que fue una situación bastante inteligente, que es rescatar todas las manifestaciones culturales latinoamericanas de los lugares, digamos, populares, por decirlo de alguna manera, y elevarlas y llevarlas a los mejores escenarios. De allí tenemos que manifestaciones culturales como, por ejemplo, para nosotros los peruanos, la marinera se exhibía en las mejores salas aquí. Eh, es esto, se llevó la situación a una suerte de rescate cultural y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Qué bien, la verdad es que es una maravilla. Justamente mencionaste una de las danzas más bonitas que puede haber, que es la marinera, y que yo realmente cada vez que la veo la disfruto muchísimo, ¿no? Pero es verdad que hay danzas que se han eh, popularizado y que han tenido una proyección global, como es el tango, como es la marinera, como es tantas Claro. danzas, y hay que ponerlas en valor, hay que también, es Exacto. una excelente puerta de entrada, igual que en la comida para conocer a nuestros países, pero no nos tenemos que quedar solo en lo simbólico, sino que tenemos que pasar también a lo concreto. Es verdad que la literatura, es verdad que el cine, es verdad que muchas expresiones nos unen. Nosotros, mira, tenemos un proyecto aquí con la obra social de la Caixa que es muy bonito, que se llama La Huella Catalana en Latinoamérica y la huella, digamos, latinoamericana en Cataluña, que donde intentamos retomar los lazos que nos unen y encontrar simbolismos, como puede ser, por ejemplo, la fábrica Bacardí en Cuba, que fue fundada por unos catalanes y que a través de eso se generó un proyecto empresarial que hoy en día está en toda Latinoamérica, o distintas de estas cuestiones que lo que buscan es poner en valor y igualarnos, ¿no? Porque al Claro final que sí. el gran problema es de que las dos fórmulas que hay para recibir a los inmigrantes aquí es la tolerancia y la solidaridad. La tolerancia porque prácticamente no nos queda otra que tolerarnos, porque necesitan trabajadores, y la solidaridad a veces es del que tiene el poder hacia el que no lo tiene. Nosotros estamos intentando una tercera vía, que es la vía de la igualdad. Si yo vengo aquí y tengo todos mis derechos y cumplo con todas mis obligaciones, nos tenemos que tratar como iguales finalmente, ¿no? Esto es muy difícil porque el que tiene ya todos los derechos no quiere que venga nadie a quitarle absolutamente nada, pero nosotros no venimos a quitarle, nosotros Claro. venimos a aportar, pero también a disfrutar la Exactamente. parte que nos toca, que es tener una vida a nivel social, cultural, económico, normal, como cualquier otra persona, ¿no? Y esta es un poco la lucha. Creo que gracias a iniciativas como la de ustedes, de hacer visible este tipo de charlas, gracias a los emprendimientos que se hagan a nivel local, se pueden encontrar puntos de justamente interacción donde nos respetemos, nos querramos. Y yo siempre digo una cosa, la primera puerta de entrada a la normalidad en Cataluña es el registro civil, porque un 35% de la gente que se casa es una persona de fuera con alguien de aquí. Igual que los hijos que van naciendo son interculturales, igual Eso. que la relación entre las personas en la calle es muy intercultural. Así que ojalá podamos seguir por ese camino y podamos generar una sociedad más igualitaria, ¿no? Perfecto. Qué Es que bonitas eso palabras, es, Javier. Javier, eso es. qué bonitas palabras, porque me hace recordar, recordará Cecilia a Sandra Pisk, cuando ella decía precisamente del tema de la tolerancia, ella decía, demos un pasito más, y te lo cuento, Javier. Iniciemos la sociedad de la empatía. De hecho, también nos lo dijo Dimitri de Frank Ceballos, la sociedad de También. la empatía, porque de la tolerancia es un poquito como que yo desde mi púlpito te tolero, ok, tú Te puedes tolero, te lo exigirme. permito y No, bueno. en cambio, desde la empatía estamos al mismo nivel, compartimos los mismos problemas, porque así tengas tú 50.000 y yo tenga cero, los problemas siguen siendo los mismos, sea para ti que para mí. Con lo Exacto. cual, ambos tenemos que poner todos nuestros recursos para poder superar el problema, pero hay que hacerlo juntos, en unión. Y es Exactamente. por Y eso además, que se hablaba de la empatía, se hablaba de la y sociedad de la empatía. La nueva así es. sociedad tiene que ser la sociedad de la empatía. Y Qué espero que bonito, esto voy haya a pasado. apuntarme esas palabras y me lo voy a hacer propio. La verdad es que yo hablaba de, bueno, la empatía, la simpatía, todo lo que tiene que ver con el afecto, ¿no? Que al ¿Cierto? final es como, vale, nos tenemos que, eh, yo
decía que aquí en Cataluña, en España, y supongo que también, a mí me gustan mucho las palabras, ¿no? Y hay otra que es la subestima. Subestimar es querer poco. Y entonces nos subestiman, nos aprecian poco, nos quieren poco, y entonces que tenemos que querernos un poco más, apreciarnos, valorarnos un poco más, y en este sentido creo que podemos crecer como sociedad y al final nos conviene a todos, ¿no? Porque a la persona de aquí toda la vida tampoco le conviene que la sociedad no esté cohesionada o que no haya igualdad. Al final lo sabemos por nuestros países de donde venimos. Tuvimos que salir de ahí justamente por eso, porque la desigualdad trae marginación, trae pobreza, trae violencia, trae todas las cosas que una sociedad no, digamos, que son contrarias al buen funcionamiento. Y sí, además hay que recordar, Susana, que estamos aquí de diferentes países, mucha gente que viene de fuera y que viene a enriquecer esta sociedad, que eso es lo más importante, sacar lo mejor, contribuir un poquitín cada uno para hacer una sociedad más tolerante, una buena sociedad donde puedan crecer nuestros hijos. Claro que sí. Claro que sí. Una sociedad para el futuro, la sociedad de la empatía. Démosle la bienvenida a la sociedad de la empatía. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Hagamos que sea esta la enseñanza de la pandemia. Una nueva sociedad. Sí, la verdad que sí, la pandemia ha traído mucha muerte, igual que la guerra de Ucrania ahora, pero también trae digamos, una expresión enorme de solidaridad. Es verdad que nosotros le echamos en falta, ahora el gobierno español, por ejemplo, tomó unas medidas excepcionales, espectaculares, para en 24 horas darle papeles a las personas de Ucrania, y esto me parece fantástico. Lo que no es de recibo, que cualquier inmigrante que tenga que renovar un permiso le tarde 7 meses, y una persona inmigrante que está muy bien, venida de Ucrania, en 24 horas tenga todos los papeles. A mí me parece que habría que equiparar, y no todos hacerlo en 24 horas tal vez, pero que realmente no haya una discriminación positiva tan enorme hacia algunos colectivos y que haya, digamos, una tardanza en la atención hacia otros, ¿no? Al final se trata, como estamos diciendo muy bien, de tratar a todos por iguales, de buscar fórmulas en las que todos nos sintamos cómodos, y que incluso la solidaridad, que era uno de los temas que me tocabas a través de la pandemia, no, digamos, nuestros corazones y nuestras almas y nuestros brazos se abran exactamente igual para un refugiado sirio o libanés o de cualquier lugar de África que para uno que viene de la vuelta a la esquina de aquí. Pues sí, pues sí, eso es verdad. Javier, muchísimas gracias. Javier, sigue siendo el personaje extraordinariamente cordial y generoso que conocí hace algún tiempo, no digamos cuánto, y de verdad te agradezco infinitamente este tiempo que nos has concedido. Ha sido un placer volver a conversar contigo, Javier. Ha sido muy Igualmente, ojalá que lo podamos repetir. Realmente es importante que haya personas como ustedes en distintos sitios de Europa, de España, para poder transmitir este tipo de ideas, este mensaje tan positivo, tan bueno, enriquecedor desde todo punto de vista. Así que téngannos en cuenta. Hoy Teo se portó muy bien aquí también en la entrevista. Teo también. La próxima vez le vamos a dar una ventanita a Teo también allí. Esto también. Lo que es verdad es que también nos pasa a nosotros como inmigrantes. No tenemos aquí los abuelos, no tenemos nadie. Tenemos que enseguida hacernos cargo de nuestros hijos porque no tenemos tantas redes sociales y familiares. Así que en este sentido también normalizar un poco aquí con Teito en la entrevista. Estupendo. Y espero que seguir para adelante. Claro que sí, claro que sí. Siempre adelante. Siempre adelante. Exactamente. Pues ya está. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nuestras ventanitas siempre abiertas para ustedes. Claro que sí, igualmente. Gracias. Chao. Chao, Teo. Saluda, Bichín.